Desde la iglesia Cristo para las Naciones, conocida como Canberra Spanish Church, los saluda el pastor Roberto González. Esta tarde estaremos meditando sobre ya no mires el pasado, ya quedó atrás. ¿Cuál es el propósito de esta prédica? El propósito es que muchos cristianos, cuando dejan de leer la Biblia, dejan de orar, dejan de poner todas las cosas en Cristo Jesús, comienzan a pensar cómo vivieron la vida atrás y se comienzan a deleitar. Pero el Señor nos manda que ya no miremos ese pasado, porque ya quedó atrás. Voy a suplicar que abramos nuestras sagradas escrituras en Efesios capítulo 4, versículo 17. Y dice así el Señor en su santa palabra. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en Efesios 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que en él, que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Padre, nuevamente gracias. Gracias por tu palabra. Y en estos momentos, oh Padre Santo, clamamos, renueva nuestra mente. Háblanos para que podamos aplicar tu palabra. Solo tu palabra es la verdad. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios no nos deja escapar. ¿Qué mejor manera de describir la soberanía de Cristo? El verso leído anteriormente dice, cuando comprendemos y valorizamos el amor de Cristo, es imposible ser un verdadero cristiano y no experimentar un cambio en nuestras vidas. Simplemente no podemos seguir viviendo como antes. Cuando llegamos a conocer y entender la gracia de Dios que Dios nos ha mostrado, podemos resumirlo así. Nuestra nueva vida en Cristo nos obliga a cambiar nuestra manera de vivir. Si solamente esto te queda grabado, no me importa lo demás, pero internalízalo. Nuestra nueva vida en Cristo nos obliga a cambiar nuestra manera de vivir. Veamos, y aquí nos presenta dos ejemplos. El primer ejemplo es la impureza de la vieja vida. Esto es cuando no conocíamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal.
y participamos de todos los vicios y deleites que da el mundo, lo cual toda es una apariencia en la vida. Y dice el Señor en el Salmo 103, versículo 15 y 16, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Y el segundo ejemplo que nos presenta es la renovación de nuestra mente por el Espíritu Santo, como nueva criatura en la justicia y santidad de Dios. Si somos creyentes en Cristo, estamos viviendo en renovación del Espíritu Santo, y es la única forma que nos puede aceptar nuestro Dios. Y esto es lo que se denomina gracia, que es el don inmerecido de Dios, que es cuando tú pones todo tu ser, se lo entregas a Cristo Jesús y reconoces que tú eres un pecador, que tú reconoces que verdaderamente hay en ti pecado y que Él resucitó al tercer día. Entonces, ese don inmerecido, tú lo recibes y es la salvación eterna. Ya no mires, por lo tanto, el pasado. Eso ya quedó atrás. Habíamos dicho que en la lectura de Efesios se resumía que nuestra nueva vida en Cristo nos obliga a cambiar nuestra manera de vivir. Analicemos los dos ejemplos en este pasaje mencionado. Primero, la impureza de la vida vieja. Esta tiene dos aspectos o dos raíces. La primera raíz la encontramos que es la ignorancia que nos aleja de Dios. Y eso lo encontramos en el versículo 17 y 18. Y lo leo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. El pecado, la impureza en nuestra vida anterior, es la primera instancia un problema mental. Lo que tú crees, escucha esto, lo que tú crees acerca de Dios y acerca de la vida afectará la manera en que vives de día en día. Y lo repito, lo que tú crees acerca de Dios y acerca de la vida afectará la manera en que vives de día en día. Los pensamientos frívolos, es decir, vanos, egoístas, insignificantes e inconstantes, que caracterizan las personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. En algunas personas estos pensamientos se reflejan en unas actitudes constantes de permanecer en pleitos, en celos, en ira, en contienda, en disensiones, en enemistades. En otros se ven en los vicios que llenan su mente y su corazón. En otros se pueden ver como una preocupación excesiva por la familia. En vez de amor, es dependencia. En otros se ve en la obsesión por tener más dinero. Y hay muchas más variaciones. Ojo, la clave es que
todas estas cosas que ocupan la mente del que no tiene a Dios son pasajeras, no duran, no tienen importancia eterna y solo resulta en más preocupaciones, más desilusiones y más vanidad. Y esto se expresa en la vida, quizás no de inmediato, de una maldad desenfrenada, pero en una vida que no importa en la eternidad. Es que debido a sus patrones equivocados de pensamiento, su vida refleja esa vanidad. El ser humano necesita hallar sentido en algo, y cuando no lo hallan en Cristo Jesús, se llenan de otras cosas. Estas cosas pueden gratificar sus deseos, pero no pueden llenar su necesidad más profunda. Para esto necesitamos de la vida que Cristo nos da, y los que son del mundo, por su ignorancia y sus pensamientos equivocados, carecen de ella. Lo que estamos diciendo, en otras palabras, es que la mente alejada de Dios se enfoca en cosas vanas, incorrectas, que carecen de importancia y finalmente son destructivas porque no pueden satisfacer el alma. En otras palabras, lo que tú crees te afectará para toda tu vida. El segundo aspecto que influye en la impureza de la vieja vida es la dureza de corazón que nos lleva a vivir en maldad. Y lo encontramos del 18, a la mitad del 18 al versículo 19. Y lo leo textualmente. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, subrayenlo, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La simple realidad es que todos nosotros hemos pecado. Pero la pregunta es, ¿qué es el pecado? Es una resistencia para hacer la voluntad de Dios. Todos sabemos que ciertas cosas son malas y que otras son deberes, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Es porque somos criaturas rebeldes. Déjame ponerte unos pequeños ejemplos. Póngale o dígale usted a un niño de 2 o 3 años: no vayas a tomar ese vaso de agua que se te va a caer porque es de vidrio, y el niño, sea como sea, él trata de agarrarlo, trata de hacer lo opuesto a lo que el padre le está diciendo. En los jóvenes adolescentes sienten resistencia contra sus padres, y no importa lo que sus padres digan, ellos quieren hacer lo opuesto. En el adolescente, esa resistencia hacia los padres es parte del proceso de volverse adulto, y es algo que se tiene que aprender a controlar. Cuando ocurre en nuestra relación con Dios, pero escucha esto, cuando ocurre en nuestra relación con Dios, cuando hacemos la rebeldía contra Dios y ocurre en todos nosotros, entonces se llama pecado. Es tener un corazón duro que no quiere
obedecer a Dios. Y esa dureza del corazón nos lleva a desobedecer a Dios. Y en los casos más extremos resulta en la clase de vida descrita en el versículo 19, que dice, y lo leo textualmente, dice, los cuales, Efesios 4:19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Ojo, pero quiero que preste atención. Aunque no hayamos llegado a tales extremos, todos tenemos pecados. Todos hemos cometido pecados por esta rebelión que tenemos dentro de nosotros. Pero no tenemos que quedarnos en esa ignorancia y en esa rebelión. En Cristo hay libertad de esto. Cristo trae la verdad para nuestra ignorancia y obediencia para nuestra rebelión. Por esto tenemos que analizar el segundo aspecto del pasaje de Efesios, capítulo 4 del 17 al 24. Y lo encontramos, que es el segundo aspecto, es la impureza. Primero dijimos la impureza de la vida, de la vida vieja, que tenía dos raíces. La ignorancia nos alejaba a Dios y la dureza de nuestro corazón nos lleva a vivir en maldad. El segundo ejemplo que nos presenta este pasaje es la renovación de nuestra mente por el Espíritu Santo como nuevas criaturas en la justicia y santidad de Dios. Como nuevas criaturas nos hemos matriculado en la escuela de Cristo para aprender la verdad, es decir, la justicia en Cristo Jesús, y seguirle solo a Él, y así aprender a vivir en santidad, como lo vemos en los versículos 21 al 23. Efesios capítulo 4, versículo 21 al 23. Lo leo textualmente. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por Él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, verso 22 dice, en cuanto a la manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme los deseos engañosos y renovaos, subraye, en el espíritu de vuestra mente. Aquí vemos que vivir la verdad es conocer a Cristo, imitarle, llegar a ser como Él. ¿Cómo sucede esto? Tú me puedes, pero ¿cómo sucede esto? Nos lo describe el versículo 23. Sucede cuando nuestra mente es renovada por el Espíritu Santo. Y sucede cuando cambia nuestra manera de pensar, es decir, cambia nuestra perspectiva sobre la vida y de este mundo donde estamos viviendo, donde estamos actuando, donde estamos trabajando. Todo lo que estamos haciendo comienza a tener sentido. Es que la vida fluye en la mente. Nuestra manera de pensar afectará nuestra vida. Los pensamientos vanos llevan a una vida vana. La verdad, que es Cristo Jesús, nos lleva a vivir en verdad. Pero para que esa verdad nos transforme,
nos hace falta una cosa más. Es decir, nos hace falta con que consiste un cambio en el corazón. Como dice el versículo 24 y 25. Este cambio del corazón solo puede ser realizado por Cristo Jesús cuando tú te entregas a Él. Y entonces mira lo que sucede cuando tú verdaderamente reconoces que solo Él es tu Señor, solo Él es tu Salvador. Mira lo que sucede en el 24, versículo 24. Y dice, y vestidos, lo leo textualmente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La frase en verdadera justicia y santidad hace claro que es un cambio de corazón. Es decir, es un cambio de actitud. Si bien la verdad transforma nuestra mente y nuestras perspectivas, también es necesario que será transformado nuestros deseos y nuestra voluntad. Todo nuestro intelecto, todo nuestro sentimiento y toda la voluntad será cambiada. Esto significa tener integridad en nuestras relaciones horizontales y verticales. Es decir, que nuestra relación con Dios, una relación vertical, y nuestra relación con los demás, una relación horizontal con los demás, son buenos y abiertos y amorosos. Y todo eso se resume en una sola palabra, mis amados, que es amor. El amor significa quitarnos los ojos de nosotros mismos para ver a otros. Si amamos a Dios, le adoramos y servimos. Y si amamos a nuestros semejantes, como dice su palabra, entonces podemos decir que somos hijos de Dios. Oremos. Padre, en esta actitud de oración, llegamos ante toda tu gracia. Oh Padre, perdóname si me he descuidado, Señor, si he estado ausente de leer tu palabra, ya que solo tu palabra es la verdad, de estar en comunicación contigo, en tener una plena oración en el Espíritu y verdad, Señor. Perdóname. Señor, si he estado deseando de donde tú me rescataste, volteando a recordar todos aquellos aspectos de mi vida que tú me rescataste, Señor. Perdóname, libérame y permíteme solo verte a ti, al Cristo vivo, al Cristo glorificado. Gracias, Señor. Gracias. En Cristo Jesús estoy orando. Querido amigo que me escuchas, es la oportunidad de tu vida. Si tú nunca te has entregado a Cristo, lo has escuchado por la radio, algún amigo te ha hablado, quizás es tiempo que hagas un análisis de tu vida. Tienes que hincarte en tu cama. Híncate y dile, Señor, perdóname.
límpiame. Reconozco que soy pecador. Reconozco que quizás le he fallado a mi familia. Le he fallado a mis amigos. Perdóname. Le he fallado a mi comunidad. Perdóname. Límpiame. Purifícame con la sangre de Cristo. Y reconozco, Señor, que tú resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Cambia mi corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo venga a morar en mí. Y entonces este corazón de piedra se convierta en un corazón de carne. Oh Padre, gracias. En Cristo Jesús